Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bien, pues vamos a primeramente preparar nuestros teléfonos. Vamos a poner en modo silencio o directamente lo apagamos. Vamos a buscar en nuestro himnario el himno 283, 283. Vamos a cantar todos juntos, por favor. Bien, empezamos. Pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey. Tu sustento placentero dale al redil y justa ley. Alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido Rey ungido, a santificarnos ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Un poco más adelante, la página 338, 338. ¿Tenemos todos? Página 338. Cantemos todos juntos, por favor. Bien, empezamos. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, valientes que una luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad. Por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe la victoria es, fe la victoria es, fe la victoria es del mundo vencedora. Su amor pendón es de bondad, su ley herencia fiel. La senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración. Y me prepara el Salvador en gloria una mansión.
sin igual. Su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Buenos días y bienvenidos a los hermanos que llegan por primera vez y los que no, pues también, buenos días. Vamos a dar la recitación de esta semana. Esta semana le toca dar la recitación al distrito Amor. Sí, Amor, distrito 1. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. El distrito Amor se puede poner de pie y vamos a tratar de decirlo de memoria. Al contar 3 lo hacemos. 1, 2, 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24, una vez más. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Muchas gracias. Gracias a los hermanos del distrito Amor. Vamos a recitar todos juntos. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Recitemos todos juntos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Esto intentan memorizar el distrito Constancia, si no me equivoco, la semana que viene. Bien, pues ahora, seguidamente el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza, también para preparar nuestros corazones. Después, la palabra de Dios que transmitirá el pastor Julián Caballero.
Buenos días. Vamos a saludarnos, por favor. He visto saludos más efusivos. Otra vez. Sí. No cuesta dinero, ¿eh? Damos 2 segundos a las hermanas del coro. Y vamos a empezar orando juntos. ¿Ya? Vale, vamos a orar juntos. Señor Santo, Dios poderoso que vives y reinas, a ti que nos amas, Señor, queremos nuevamente, Padre Santo, traer esta oración a tus oídos. Una oración, una plegaria que sabemos, Padre, que sale de labios que todavía viven en este mundo, que son labios imperfectos y nuestros corazones todavía, Padre Dios, no son totalmente rectos delante de ti. Aunque sí sabemos que tú llevaste la obra de la redención a cabo y que tú nos salvaste perfectamente, plenamente, rescataste nuestra alma del hoyo de corrupción y nos diste libertad del yugo al cual estábamos sometidos por voluntad de Satanás, a su merced. Pero todavía en esta tierra vivimos débiles y a veces decaídos debido a la pequeñez de nuestros cuerpos físicos. Por eso, Padre Santo, te pedimos un día más que tú nos ayudes a perseverar en esta vida cristiana, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa gran bendición que nosotros tenemos en la cruz de Cristo, en la sangre del Cordero, es la que día tras día nos trae a este lugar para que tú, Padre Santo, nos vuelvas a hablar. Porque tú nos hablas siempre, Señor. Aunque no sea con una voz audible por nuestros oídos, pero tú sí que nos hablas en nuestro corazón. Y un día más sabemos que tu palabra, que es viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, volverá a hablarnos, volverá a gritar a nuestro corazón que debemos seguir perseverando en la obra del Evangelio y que seguimos en la lucha, que esto todavía no ha acabado y que la carrera no ha terminado y que todavía hay enemigos que vencer y almas que salvar. Todavía tenemos un largo camino que recorrer y obstáculos que esquivar. Por eso, Padre Santo, te pedimos por esta iglesia, por el que predica y por los que escuchan, porque tanto el uno como los otros, Señor, necesitan siempre tu palabra y necesitan siempre tu alimento y tu cobijo. Ayúdanos porque es ahora el tiempo propicio para hacerlo. Es en este lugar donde los hijos de Dios reunidos escuchan la voz del Padre Eterno. Y es aquí, Señor, donde nuevamente queremos que nos alimentes, que nos sostengas, que nos confortes y que sanes nuestros corazones, Señor, un día más. Te queremos pedir, Padre, por nuestros hermanos que hoy no están aquí, allá donde estén. Guárdales, protégeles. Si hay alguno que está andando en pecado, Padre Dios, ilumina los ojos de su entendimiento para que vuelva a la luz, porque está en tinieblas. A los que están enfermos físicamente, Padre Santo, te pedimos que tú los sanes, si es tu voluntad. Si tu voluntad es que esa enfermedad sea un aguijón, Señor, que sepan sobrellevarlo y ver a Cristo en esa dolencia. Y también, Padre Santo, a los que necesitamos fortaleza, te pedimos que tú obres en nuestros corazones para seguir batallando.
Y también, como no, te pedimos por las iglesias que estás levantando en todos los lugares en este tiempo del fin. Da sabiduría a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Y da un corazón preparado para esta buena obra. Y Señor, también te pedimos que levantes obreros. Levantes más obreros, porque la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros son pocos. Que sean dignos de tu palabra, que sean dignos de llevar este mensaje del Evangelio, aun sabiendo, Padre Santo, que no somos merecedores de este gran regalo, pero ayúdanos para que lo hagamos con fidelidad y con un corazón dispuesto. Tenemos más cosas que pedirte, Padre Dios, pero sabemos que tú las conoces todas ellas. Por eso queremos dejar esta oración en tus benditas manos y cerrarla en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien nos ama. Amén. Amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y quiero que me acompañéis a Primera de Reyes, o Primero de Reyes, mejor dicho, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, 19. Versículos desde el 1 hasta el 18, hoy son bastantes versículos, entonces hoy me vais a ayudar, estoy cansado, ¿vale? Entonces, Primero de Reyes, capítulo 19, los impares me los pido yo, ¿vale? Yo leo los impares, vosotros me acompañáis con los pares, yo impares, vosotros pares, del 1 al 18, empiezo yo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vale. 18, nuevamente vamos a leer juntos, 18. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muchas gracias. Hoy vamos a aprender de este texto, sobre todo un mensaje para aquellos que estén en una situación, porque los cristianos, más veces de las que desearíamos, nos encontramos en situaciones delicadas, en situaciones donde tanto la apatía, el cansancio, la depresión pueden hacer acto de presencia y pueden causar mella en la vida cristiana. Ante todo y sobre todo, los cristianos tienen un deber, y es recordar lo que somos y a lo que Dios nos ha llamado a ser. Somos aquellos que el Señor salvó con su preciosa sangre, aquellos que han aceptado el sacrificio de la cruz como verdadero, como el suyo propio, aquellos que la sangre de Cristo la consideran como esa sangre propiciatoria para el perdón de los pecados, aquellos que con fe y con esperanza perseveran en la vida cristiana, sabiendo su debilidad, sabiendo su inconstancia también, pero sabiendo que el Señor perfeccionará todas las cosas hasta el día de Jesucristo. Nosotros tenemos un llamado muy importante. En primer lugar, la palabra nos dice que tenemos que predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y con toda doctrina. Eso, por ejemplo, Pablo enseña, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. También la palabra nos dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos del entendimiento. Eso primera de Pedro. Y también la palabra nos enseña que nosotros debemos perseverar en todo tiempo, velando en oración y sobre todo esperando con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, los cristianos que se consideran cristianos verdaderos, porque cristianos hay muchos, ¿no? Mismamente, Iglesia Católica Apostólica Romana dicen que son 1.200 millones de cristianos, ¿no? Unos profesan, otros no profesan. Unos llevan esa vida cristiana o religiosa, otros no. Pero luego aparte hay otros muchos creyentes cristianos, como mormones, testigos de Jehová, evangélicos, como quieran llamarles, protestantes. ¿Protestamos? En definitiva, son miles de millones de personas las que profesan seguir a Cristo, creer en Cristo, pero luego a la hora de la verdad son pocos. Son pocos los que dan su vida por Cristo, son pocos los que están dispuestos ¿a qué? A perseverar hasta el fin con todas las consecuencias. Hoy es un mensaje para aquellos que están experimentado o experimentaron o experimentarán lo que yo llamo la soledad del cristiano. Y no solo eso, yo a veces como pastor también experimento eso, la soledad del pastor. ¿Saben qué significa? O la soledad del siervo. El Señor se sintió solo, ¿no? En el huerto de Getsemaní le pidió a los discípulos, orad conmigo. Ellos dicen que se cargaron sus ojos de sueño y se quedaron dormidos. Aun sabiendo que en esa noche el Señor sería entregado y sería torturado, asesinado, ellos se quedaron dormidos. Ahí el Señor experimentó la soledad del siervo. El que verdaderamente da su vida por el Señor, en muchas ocasiones va a experimentar esta soledad. Esta soledad de sentirse incomprendido, de sentirse abandonado, desamparado. Esa soledad que en muchas ocasiones nos hace como Elías, quedarnos dormidos de la tristeza y no saborear el dulce sabor de servir al Señor. Entonces yo quiero, hermanos, que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, me incluyo yo, evaluemos cómo está nuestra vida, si a ojos de Dios estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, o si tal vez nos hemos acomodado debajo del enebro y estamos viviendo en una siesta prolongada y no hacemos la obra para la cual el Señor nos salvó. Y más hoy que nunca, entendiendo que el Señor se acerca, que ya su mano está llamando a la puerta,
Los cristianos más que nunca deben estar unidos, deben estar juntos y deben estar trabajando para la obra del Señor. Entonces, de verdad es mi deseo, mi oración, que cuando nos encontremos en esta soledad, al fin y al cabo venga Dios y nos recuerde que no estamos solos en esta lucha, que no estamos solos en esta batalla, sino que hay más hermanos, hay más familia, que están en la misma lucha, en la misma batalla, y que Dios nos ayudará para vencer, ¿vale? Entonces, antes de nada, primer libro de Reyes, capítulo 19, es conocido aquí, cuando Elías huye a Horeb, perseguido por Jezabel. Me veo en la necesidad de explicarles lo que ocurre capítulos antes. Por eso les pido, por favor, que estén atentos, porque les voy a contar la historia de Elías, ¿vale? La historia de Elías Tisbita, profeta de Dios, para que comprendamos bien el pasaje, comprendamos bien lo que le ocurría a Elías y por qué se encontraba en esa situación, que puede ser la misma en la que te encuentras tú hoy. Elías aparece por primera vez en Primero de Reyes, capítulo 17. Pero nos vamos a ir un capítulo atrás y vais a buscar, dejando aquí el marcapáginas en el capítulo 19, y vamos a ir al capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes 16, versículo 29 al 33. Os voy a leer. Reinado de Acab, del 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Nos encontramos alrededor del año 830 a.C., cuando reinó Acab. Se le considera uno de los peores reyes de Israel. Israel considerada la parte norte de lo que antes era toda la tierra de Canaán o todo el reinado de Israel. Pero ya saben, debido al pecado de Salomón, el cual desvió su corazón y en el fin de sus días adoró a los dioses de sus múltiples mujeres, Dios les dijo: por esa división en tu corazón yo dividiré tu reino. Y fue en el tiempo de su hijo Roboam, cuando toda la tierra se dividió en dos, la parte norte conocida como Israel, la parte sur conocida como Judá. Duraría poco tiempo, pocos siglos. La parte norte, año 722, serían destruidos, desterrados por Asiria. La parte sur, Judá, duraría unos pocos años más, pero simplemente hasta el 586 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, entraría en Jerusalén, destruiría el templo y se llevaría cautivos a todos los jóvenes, a todas las mujeres, a todos los útiles para su tierra. Desde ese momento el pueblo de Israel a su plenitud conocería el castigo de Dios, la ira de Dios, debido simplemente a haber rechazado el amor de Dios, haber rechazado la voluntad de Dios, haber rechazado el perdón de Dios una y otra vez. Entonces tenemos dos partes, Israel norte, Judá sur, y esta historia se centra en la parte norte, también conocida como Samaria. En aquel lugar dice que el rey Acab fue de los peores porque edificó un altar a Baal y edificó un templo a Baal. No sé si saben que Baal es un dios pagano, se le conoce como el Señor. Era el dios a los que adoraban los moabitas y los cananeos. Era ese dios que era como un becerro de bronce, donde se sacrificaban a los niños. Esto lo explicamos en el seminario, ¿se acuerdan? Pues este rey Acab se postró ante estos dioses. No solo eso, se casó con una pagana, con Jezabel. Esa Jezabel es conocida por la peor de las mujeres, la más malvada. De hecho, aparece en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, ¿no? A una de ellas. Entonces, nos encontramos a un rey de Israel que debería ser testimonio vivo de servir a Dios, siendo malvado, siendo idólatra y casándose con una mujer pagana. Las consecuencias serían las que deben ser. Cuando uno se casa con un pagano, ¿qué ocurrirá? Te paganiza. Te paganiza. Y este malvado rey
permitió toda esa idolatría. ¿Qué ocurre? Capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aparece Elías Tisbita y le hace una aclaración: mira, Dios me ha mandado a ti, yo voy a orar y voy a cerrar el grifo de los cielos. Y va a dejar de llover. ¿Cuánto tiempo estuvo sin llover? 3 años y medio. Y la palabra dice que Elías era un hombre como nosotros, sometido a debilidades como nosotros, pero él oró y no llovió durante más de 3 años. ¿Qué ocurre? Una gran sequía comienza en aquella tierra. Entonces van a perseguir a Elías, claro que sí. Acab no se va a cansar de perseguir a Elías porque lo considera culpable de esa sequía tan grave. Elías es mandado por Dios al arroyo de Querib, donde allí, bebiendo agua del arroyo y donde los cuervos le traen comida, él se mantiene durante ese tiempo de sequía. Pero el arroyo se seca y Dios que dice: bueno, te voy a enviar a una viuda extranjera, la viuda de Sarepta, allí en su casa ella te mantendrá. ¿Por qué no lo envía Dios a la casa de un rico? Y lo envía a la casa de una viuda. Bueno, los designios de Dios. Elías llega a esa casa de esa viuda, la cual ya le quedaba nada para comer, un poquito de harina para amasar, un poquito de aceite para darle un poco de jugo a esa harina. La mujer dice: nos queda esto, nos lo vamos a comer yo y mi hijo y después nos vamos a morir. Porque no tenía nada más para comer. Elías le pide que haga una torta, que le sirva a él primero. Y tú tranquila, que jamás cesará en tu casa la harina y el aceite. Eso es otro milagro, ¿no?, que hizo Elías. En la casa de aquella viuda de Sarepta nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite, porque Dios prosperó al profeta y prosperó a aquella que recibió al profeta. Pero ocurre otra cosa: el hijo de esa mujer muere, pero Elías lo resucita. Ahí vemos las credenciales de un verdadero hijo de Dios. Aquel que cuando hace la voluntad del Padre, aquel cuando hace la voluntad del mensajero, Dios lo prospera, aunque sean las peores circunstancias posibles. Entonces nos encontramos en el capítulo 17. Pero la historia continúa. Llega el momento de que vuelva a llover. Y Elías lo sabe y va al encuentro de Acab. Capítulo 18. Versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ven, ya han pasado 3 años sin llover. Y aquí en este capítulo 18 se va a llevar a cabo una de las batallas espirituales más importantes del Antiguo Testamento. Versículo 20 en adelante nos cuenta esa batalla entre los profetas de Baal y el profeta de Dios. Solo queda uno, aparentemente. Yo creo que muchos conocen esta historia, pero también se la voy a resumir. Acab le echa la culpa a Elías de esta sequía. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Acab le dice: no soy yo, eres tú. Eres tú el que está perturbando a Israel porque tú has inclinado tu corazón a los dioses. Te has casado con esa malvada mujer y estás pervirtiendo a todo el pueblo, porque el rey, recuerden, es el ejemplo ¿para quién? Para el pueblo. Tal el rey, tal el pueblo. Entonces Elías le dice: mira, reúneme a todo el pueblo en el monte Carmelo, que vamos a hacer un concurso. Vamos a ver quién es Dios verdaderamente. Reúneme a los profetas de Baal, 450. Y yo, como representante de Jehová, me presentaré allí. La historia va así: los 400 profetas de Baal deben sacrificar buey, 2, porque son más. Tienen hasta el mediodía. La dinámica, la liturgia es la siguiente: tienen que sacrificar a la bestia, tienen que ponerla en un altar y pedir a Baal que descienda fuego del cielo. ¿Sí? Vale. Yo haré lo mismo. Yo pondré el buey, lo cortaré en trozos encima de la leña. No pongáis fuego en la leña, por favor. Es trampa. Y pediremos: vosotros pedid a Baal y yo pediré a Jehová. Y aquel que descienda fuego del cielo, ese será Dios. ¿Sí? ¿Se ha entendido la historia? Sí. Aunque no la relate como un cuentacuentos, pero yo sé que la han entendido. ¿Cómo termina esta historia? Muy sencillo. Dice que durante mediodía los profetas de Baal están pidiendo: ay, Baal, fuego, queremos fuego. Dice que como ven que Baal no manda fuego del cielo, ellos empiezan a cortar sus cuerpos, como era costumbre para ellos, sajarse, dice la palabra, es decir, cortarse, hasta que la sangre corría por sus vestiduras. Pero Baal no enviaba fuego. Elías empieza a burlar: me parece que está dormido. Tenéis que gritar más, no se oye.
A ver si va a estar trabajando. Elías se burla de eso, sabiendo que Baal no es Dios, que Baal no existe, que Baal es un invento, es un Dios inventado por la imaginación humana. Pero llega su turno. Llega el turno ¿de quién? De Elías. 36, cuando llegó, capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Miren, Elías había mojado en 3 ocasiones, mojado el sacrificio, la leña, y había hecho una zanja alrededor de ese sacrificio. Pues dice que ese fuego que descendió del cielo, ¿qué hizo? Consumió todas las cosas, incluso lamió el agua que había en la zanja. Me imagino ese fuego bajando y así, ¿no? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Está con exclamación, ¿vale? No es que estoy gritando, hay una exclamación ahí. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. A 450 profetas de Baal. Aparentemente es una historia de victoria, ¿no? Es una historia de restauración. ¡Qué bien! El pueblo de Israel, tanto tiempo inclinado a los Baales, por culpa de este Acab, por culpa de Jezabel, pero no solo por ellos, sino por los otros reyes que han venido detrás haciendo lo malo, desde Jeroboam. Ahora viene la restauración del pueblo de Israel. Ahora vendrá la consolación. Aquí el pueblo ha dicho: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque unos instantes antes de eso, Elías les había dicho: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Claudicar significa inclinarse hacia un lado. Ellos estaban entre 2 pensamientos: Baal o Jehová, Baal o Jehová. De tal manera que el pueblo de Israel a veces servía ¿a quién? A los 2. Mejor 2 que 1. Y los cristianos muchas veces ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. ¿El Señor, Cristo o el mundo? ¿Cristo o el mundo? ¿Y qué hacemos? Cristo mundos. Las 2 cosas. Nos inclinamos a Cristo el domingo, pero luego de lunes a sábado estamos en el mundo, amando las cosas del mundo, con los deseos del mundo. El Señor también nos llama hoy a claudicar. ¿Cuándo vais a claudicar entre 2 pensamientos? Si Cristo es el Señor, vivamos por el Señor. Si no, como dijo Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto que a Elías le parecía una gran victoria, y luego por si fuera poco iba a llover, volver a llover después de 3 años. Él dice que va a orar. Le dice a Acab: vete para tu casa porque va a llover. Vete para tu casa porque va a llover. Y se pone a orar. Y le manda a su siervo que le diga: mírame para el mar a ver si ves alguna nube. Dice que va y no hay nube. Así en 7 ocasiones, y ya la última dice: sí, veo una nube como la mano de un hombre. Y dice: vamos a correr, que aquí va a llover. En el momento empieza una gran tormenta, caer agua. ¿Y saben qué hace Elías? Va corriendo en el carro de Acab. Miren, Acab va en su carro, pero Elías va corriendo 16 kilómetros. ¿Hasta dónde? Hasta Samaria, donde estaba la reina Jezabel. Vamos a llevarle el aviso, vamos a llevarle la noticia. Los profetas han muerto, Dios ha enviado fuego del cielo. Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué tendrá que decir Jezabel? Venga, vale, tenéis razón, Jehová es el Dios. Entonces llegamos aquí. Contestación. Aquí empieza la enseñanza de hoy. Capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Mi amor, ¿sabes qué ha hecho Elías? ¿Qué ha hecho Elías? Pues mira, Elías ha llegado, todo cargado de valentía, delante de todo el pueblo, ha retado a los 450 profetas de Baal a hacer un sacrificio y que pidan durante horas y horas que descienda fuego del cielo. ¡Wow! ¡Qué agallas las de este hombre!
Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amor? Pues mira, te lo voy a contar. Resulta que ha llegado él, ha puesto su ofrenda, su holocausto, ha echado agua 3 veces, se ha puesto a hablar, a pedirle a Dios, y en un momento, ¡fum! Lo tienes que haber visto, cariño mío. Así, yo soy acá, ¿vale? Hablando a Jezabel. Ha descendido una ráfaga de fuego del cielo que ha consumido todo aquello que había preparado el profeta. Ha chupado hasta el agua. Y todo el pueblo ha dicho, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué te parece, mi amor? Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ah, se me había olvidado que él le había contado que le había degollado 450 profetas. ¿Ha matado, ha degollado en aquel río a 450 profetas de Baal? Claro, pero si Jehová es Dios. Le doy 24 horas. Mañana él estará degollado. Entonces, versículo 3, dice que el profeta Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí en este primer punto vamos a aprender acerca de esta huida del desierto. ¿Por qué huye Elías? ¿Por qué huye? Por miedo a una mujer, ¿no? O sea, no tuvo miedo a 450 profetas, pero sí le tuvo miedo a una mujer. Eso nos da una enseñanza, varones. Hay que temer a sus mujeres. ¿Tienen mucho peligro? No. No es esa enseñanza. Miren, la clave es entender el corazón de Elías. El corazón de Elías era este. Él esperaba una cosa, pero se encontró con otra. Él se esperaba con un gran avivamiento, con derrumbar el altar de Baal, con derrumbar aquel edificio que había levantado, aquel templo que había levantado a Baal, y que el pueblo volviese a Jehová, que volviese a lo correcto, a lo verdadero, a lo santo, y dejase lo profano. Pero, ¿qué se encuentra? Una mujer rencorosa. Entonces este hombre valiente que ha dado su vida, que está dando este sacrificio, que está trabajando tanto por Dios, que ha visto como, y ha escuchado como los profetas, vamos a leer después, cómo los profetas de Jehová habían sido muertos, cómo les perseguían, cómo poco a poco se había ido apagando la llama de la verdadera palabra, y él consideraba que solo quedaba él. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Deprimido. Se encuentra deprimido. Y créanme, yo a veces también me deprimo. ¿Ustedes se deprimen? ¿Ustedes se deprimen? ¿Sí? ¿Por qué? Miren, a veces predicamos el Evangelio, pero la palabra nos dice que el Evangelio no siempre va a tener el efecto que uno desea. Uno a lo mejor predica el Evangelio a sus familiares, deseando que vengan a Cristo en arrepentimiento y en fe, que vengan a la verdadera palabra, que vengan a la verdadera religión, si le podemos llamar así, a la verdadera relación con Dios. ¿Y saben qué nos encontramos? Con el rechazo de los seres que aparentemente más nos quieren. Nos encontramos con el insulto, con la burla, nos encontramos con la infamia y nos encontramos a seres que amamos pisoteando la palabra de Dios. Eso entristece a cualquiera, ¿o no? ¿Cuál era el problema de Elías? El problema de Elías es nuestro problema. Que no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Pero que Dios tiene otro plan, Dios tiene otro propósito. Pero si no comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, desgraciadamente vamos a tener esa tendencia a caer en depresión, a caer en ese desaliento, a caer en dolor. Y Dios no quiere que estemos de esa manera. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que nos quiere es en nuestro lugar, en nuestra posición, y no huir. Aquí dice que él huyó, ¿no? Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él huyó de una mujer. Esta mujer, en lugar de haberle perseguido y haberle sentenciado a muerte, lo que tenía que haber hecho es aceptar. Pero ella puso sobre él una condena de muerte. Esto nos enseña muchas cosas, hermanos. Y es que debemos tener cuidado. Cristiano, ten cuidado. A los que sean cristianos verdaderos, tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque a veces andamos con nuestras fuerzas y seguimos nuestros planes, nuestros propósitos. Pero ¿saben qué nos dice Dios? No es tu plan, no es tu propósito, no es tu manera, es la mía. ¿Saben en qué falló Elías? En lo que probablemente él tenía más fuerte. ¿Qué era?
¿En qué era poderoso él? ¿En oración? ¿En la palabra? ¿En la valentía? ¿En qué? Yo creo que en todo. En todo. Porque él era poderoso en oración. ¿Él tenía mucha fe o tenía poca fe? Sí, recuerden la historia de la viuda de Sarepta. No tenía nada, pero en esa casa nunca faltó la harina y el aceite. Él resucitó a un niño muerto. ¿Él tenía fe o no tenía fe? Sí. ¿Y él fue valiente o no fue valiente? Recuerda, solo él, uno. En otro lado, 450 profetas de Baal. Y no eran buenos, no eran hermanitas de la caridad, ¿vale? Encima estaban apoyados por la reina malvada, Jezabel. Él falló en lo que probablemente era lo más fuerte. Y si él, en lo que tenía más fuerte, falló, ¿qué ocurrirá contigo y conmigo, cristiano? Tú solo piensa en Salomón. ¿En qué falló Salomón? Salomón nos cuenta también este primer libro de Reyes, que era el hombre más sabio de la tierra. Dice que venían de todos los países a ver la sabiduría de este hombre. Incluso la reina de Saba, ¿no?, vino a ver a este hombre que era tan sabio. Su fama había traspasado fronteras con su sabiduría. Y este hombre que era tan sabio, tan sabio, tan sabio, ¿qué ocurrió en su vejez? Se volvió el hombre de los más necios. Por ejemplo, Moisés. Moisés era el hombre, según Números capítulo 20, dice que él era un hombre manso, tranquilo. ¿Pero qué ocurrió? Una vez que él se llenó de... ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? La ira, ¿no? El enfado. Él, por una vez que se enfadó, ¿qué ocurrió? Ya no entró a la tierra prometida. Si conocen la historia, cuando no había agua, Dios les dijo: mira, vas a ir a la roca, a este pueblo de dura cerviz, y vas a hablar a la roca, y la roca te dará agua. ¿Y qué hizo Moisés? Ven, Chache, ven, Aarón. Se fue. ¿Hasta cuándo os tenemos que sacar agua? Y golpeó la roca 2 veces. Dios le dijo: habla a la roca, y la roca te dará agua. Pero él, ¿qué hizo? ¿Hasta cuándo os hemos de sacar agua? Y golpeó 2 veces la roca. Esas 2 veces que significaban: por mí y por Aarón. Poniendo esa obra en sus manos, en su persona, en lugar de poner la obra en manos de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto no has creído en mi palabra, tú no vas a verla, no vas a entrar en la tierra prometida. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Ese hombre tan manso, tan humilde, cometió un error de arrogancia. Pero la Biblia nos enseña también el caso de Abraham. Miren, Abraham, ¿quién era? El padre de la fe, ¿no? Abraham, su fe le fue contada por justicia, ¿no? Abraham, el amigo de Dios. Abraham, el de la fe. ¿Qué ocurrió con su fe? No era tan perfecta como a veces pensamos. Porque si hubiese tenido fe como debería haber tenido, cuando su mujer, cuando ve que Dios no cumple, porque recuerden, cuando él tenía 75 años, Dios le hace la promesa: de ti tendrás descendencia y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿no? Pero pasaban los años y ¿qué? Y no había tal descendencia. Y llega su mujer: oye, cariño, que va a ser que no. Vas a hacer una cosa, te vas a acostar con mi sierva, ¿vale? Y ella luego parirá encima de mis piernas. ¿Para qué? Pues para que no herede un esclavo, para que herede un hijo, aunque no sea mío, que sea tuyo. Entonces, ¿Abraham tuvo fe o no tuvo fe? No, escuchó a su mujer. De ahí nació ¿quién? Ismael, ¿no? Ismael. A la postre sería el pueblo árabe, enemigo del pueblo de Israel. Entonces vemos como la fe de Abraham no fue tan perfecta. Pero así nos podemos encontrar un caso, otro caso, otro caso. Job, ¿en qué era fuerte Job? Paciencia, ¿no? Pero a él también le falló la paciencia. Entonces, hermanos, ¿en qué eres tú fuerte? ¿En qué eres tú fuerte? A veces, ¿no son fuertes en nada? La palabra nos dice, os voy a leer 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este es el corazón que tiene que tener un cristiano verdadero. Entender que en su fortaleza hay peligro. Entender que cuando uno considera, ahora sí, todo viento en popa, toda vela, ahora sí que sí, ten cuidado. Porque antes de la caída viene la altivez de corazón, la altivez de espíritu. Miren lo que dice Pablo, vamos a buscar, dejen el marcapáginas aquí en capítulo 19, 1 de Reyes, y me van a acompañar a 2 Corintios, capítulo 12. Porque nuestro hermano Pablo tiene algo que contarnos.
sobre este punto. La depresión de Elías vino por culpa de ¿qué? Descuidó su corazón y no puso sus ojos en Dios, puso sus ojos en los hombres y dejó de ser valiente y se volvió un cobarde y se escondió en el desierto. Lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, versículo 10. Vamos a leer juntos. 2 de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo entendió Pablo perfectamente. En este mismo capítulo 12, Pablo dice, me podría gloriar perfectamente, pero no lo haré. ¿Qué ocurrió aquí en esta carta que Pablo envió a los hermanos de Corinto por segunda vez? Que los hermanos de Corinto, algunos decían, no, este no es apóstol. ¿Saben por qué? Porque Pablo les decía las verdades y como las verdades ofenden, ellos se ofendieron, algunos, no todos. Incluso esos que decían que Pablo no era apóstol, había algunos, como Pablo los llama, grandes hombres, usando sarcasmo, o grandes apóstoles, también usando el sarcasmo, que decían, pero si este no estaba con Jesús, este no iba con él, este ni siquiera lo vio estando él en vida, no es un apóstol verdadero. Pero Pablo dice, yo me podría gloriar. ¿Sabéis por qué? Empieza a contar aquí en capítulo 12 de 2 de Corintios. Yo sé de un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, está hablando de sí mismo, dice, fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas que a ningún hombre le es permitido escuchar. Pablo se podía haber gloriado, miren, habían pasado 14 años de que Dios le había llevado al cielo, al tercer cielo. Incluso Pablo no sabía si lo había llevado despierto o dormido, es decir, si lo había llevado en cuerpo o en espíritu. Imagínense lo que vio. No sabía si estaba despierto, dormido, no sabía, ¿me entienden? Era algo tan real, pero estuvo en el tercer cielo. ¿Y Pablo no lo podía haber contado antes? Lo podía haber contado antes, pero él dice, no me voy a vanagloriar. Pablo tuvo muchas revelaciones, el arrebatamiento revelado, el misterio de Cristo revelado, muchas cosas que se desconocían hasta entonces. Y Pablo dice, no me voy a gloriar en eso. Pablo tenía un aguijón en su carne, no sabemos a ciencia cierta qué era ese aguijón, pero pidió 3 veces a Dios que se lo quitase. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por eso, hermanos, nosotros debemos de recordar que el cristiano más fuerte es más frágil que una pompa de jabón. ¿Han entendido? El cristiano más fuerte que tú conozcas es más frágil que una pompa de jabón. Entonces nosotros debemos recordar esto, para que no nos vanagloriemos y estar en el lugar correcto para que no caigamos en esta depresión espiritual, le podríamos llamar. Vamos a volver al primer libro de Reyes. Vamos a ver la depresión de Elías, no como algo para burlarnos, sino como un ejemplo que abunda en la palabra. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Leamos juntos, por favor. Primera de Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué viene esta depresión? Aquí dice que deseaba morirse, ¿no? Tiene una depresión de caballo, ¿no? Se quiere morir, basta ya, estoy cansado, estoy harto. Tengo que confesarles que a veces yo he tenido esta depresión. Basta ya. ¿Por qué somos así, Señor? Aquí en la iglesia de Cristo, dice la Escritura, la cual Él compró con su sangre. ¿Por qué a la gente le encanta pelear? Con lo fácil que es llevarse bien. Oh, Señor,
Con toda la palabra que se mama aquí, algunos se quejan de que es larga, 1 hora y media, y la palabra así. ¿Y por qué esa palabra no se clava como un clavo, como lo que es en el corazón de los hombres y de las mujeres? ¿Por qué sabiendo tanta escritura, que algunos que llevan aquí 10, 12, 14, 15 años, parecen bebés en pañales? No maduran. Entonces, ¿saben qué ocurre en nuestro corazón? Sale esta palabra: basta ya, estoy cansado. Aquí Elías estaba cansado. ¿De qué ha servido matar a estos 450 profetas? ¿De qué me ha servido estar por ahí tantos días? Recuerden, él estuvo días, meses en un arroyo, bebiendo agua, comiendo comida que le traían los cuervos. Y por otros tantos meses estuvo viviendo con una viuda, a base de pan con aceite. Lo perseguían para matarle, el rey Acab, por todos los lugares. Y ya cuando lucha contra esos 450 profetas de Baal, considera que es una victoria clara, contundente, se encuentra una sentencia de muerte. Normal que diga: hasta aquí, yo no quiero más. ¿Saben qué es esto? Esto es para mostrarnos en la Escritura lo débiles que somos, lo frágiles que es nuestra vida, y que enseguida nos cansamos. Pero no es único. No es único. ¿Saben por qué? Hay muchos hombres que se cansaron en esta misma situación y desearon morirse. ¿Les relato la lista? ¿Quieren una lista de deprimidos? Podríamos comenzar por ¿quién? Moisés. Nos encontramos a Moisés. Moisés durante 40 años vive como príncipe, ¿no? Como príncipe. Hijo de la hija del faraón. Pero él, por hacer justicia entre sus hermanos hebreos, porque a uno de ellos le estaban maltratando, él mata a un egipcio. Al día siguiente ve a 2 hermanos hebreos que están discutiendo y le dice: ¿pero por qué discutís? Si sois hermanos, no discutáis, llevaros bien. Y uno de ellos dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como has matado al egipcio? Él ve que su asesinato ha quedado al descubierto, pero recuerden, él estaba defendiendo a un hermano suyo, a un hebreo. Él tiene que irse, escapar. Y durante 40 años, ¿cómo vive? Como un pastor, en el desierto. Como un pastor. Yo no sé si han vivido como pastores. ¿Han vivido como pastores? Yo quiero que compares la vida en un palacio, en la superpotencia mundial de la época, a vivir como un pastor en el desierto de la época. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. El día y la noche. Bueno, después de eso Dios le llama. Ahora sí. No lo llama con 40 años, lo llama con 80. Cuando ya la fuerza de él, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser la fuerza de una persona con 80 años? Yo no sé, yo tengo 50, no, 49. Yo sé que ya he vivido más de lo que me queda. Y que voy cuesta abajo, sin frenos y de espalda. Imagínate 80 años, Moisés, ve a mi pueblo, sácalo. Y él, con la fuerza que Dios les da, se presenta delante del faraón. En múltiples ocasiones. Y saca al pueblo de Israel con las pruebas, con los milagros, con los prodigios, todo lo que aprendemos en Deuteronomio, ¿verdad? Ese relato de Moisés. Pero cuando Moisés ve que una y otra vez él los saca, ellos murmuran, le piden agua, él les da agua a través de la obra misericordiosa de Dios, el milagro. Ellos murmuran, tienen hambre, Dios les envía el maná. Ellos murmuran, tienen hambre de carne, Dios les envía las codornices. Ellos siguen murmurando, Dios les envía agua, Dios les envía protección. ¿Y qué dice Moisés? Vamos a ver qué dice Moisés. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números 11, del 10 al 15. Números 11, versículo 10 al 15. ¿Lo tienen ya? Sí. Ven, vamos a leer. Números capítulo 11, versículo 10 al 15.
Y oró Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva el que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne, danos carne, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Qué le pasaba a Moisés? Algo muy parecido a Elías. Elías se deprimió. ¿Por qué? Porque dijo: todo lo que he hecho no ha valido para nada. Todo mi sacrificio no ha valido para nada. Resulta que yo deseaba prosperidad, sanidad para Israel, ¿y qué hay? ¿Me quieren matar? Hasta aquí. Otro. Que venga otro. ¿Qué le pasaba a Moisés? Parecido. El pueblo de Israel viene a mí, todos vienen a mí: danos agua, danos de comer, qué pena, en el desierto, qué calor, qué frío por la noche, así. Quejas y quejas y quejas. ¿Y qué dice Moisés? Oye, que yo no lo he parido, que no es mío, que son tuyos. ¿Que por qué me has puesto esta carga sobre mí? Que no son míos, que son tuyos. Quítame, bórrame del plan. Quítame la vida, dice, si no. Moisés también tuvo depresión. Pero hay más casos, por ejemplo, Jonás. Jonás sí lo conocen, ¿no? Jonás es enviado a Nínive. Nínive era una ciudad malvada que se encontraba en Asiria, parte geográficamente noreste. Pero Jonás, ¿qué dice? ¿A Nínive? Si esos son todos malvados. Dice que él se fue y cogió un barco dirección España. Todos conocen la historia de esa tempestad en aquel barco, como él acaba por la borda, tragado por un pez, un gran pez. Luego, en las profundidades del mar, en la profundidad de la barriga de aquel pez, Jonás oró, ¿no? Oró: Señor, ayúdame, porque tal, estoy en prisiones de tinieblas, así, ¿no? Y luego Dios dice, manda al pez que lo eche en la orilla, y Dios lo vuelve a enviar: ve a Nínive. Y a regañadientes, Jonás dice que va recorriendo durante 3 días la ciudad de Nínive. Arrepentíos, arrepentíos, que os arrepintáis, así, ¿no? Así. Porque recuerden, su corazón de Jonás no es que era con alegría hacia ese pueblo pecador, idólatra, pagano, sino que iba con ¿qué? Bueno, vengo porque no quiero acabar otra vez en un lugar peor. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y él no se va. Después de palabra de arrepentimiento, dice que se queda en un monte, en un lugar alto, para ver qué ocurriría. Dice que se quedó allí. ¿Y qué nos enseña la palabra? Bueno, que dice que Dios hizo salir una calabacera que le daba sombra, y Jonás estaba contento. ¡Ay, qué sombra más bonita! Aquí tengo un palco para ver la destrucción de Nínive, porque él pensaba que no se iban a arrepentir y que Dios los iba a destruir. Y al fin y al cabo se iba a llevar a cabo la justicia divina. Pero allí viendo, no pasa nada. Luego esa calabacera, viene un gusano que la daña, se estropea, ya no hay sombra. Viene un calorón que le hace tener dolor de cabeza. ¿Y cuáles son las palabras de Jonás? Mejor ver la muerte que la vida, así. Y Dios le dice: pero ¿tan pesado es? ¿Te quieres morir, Jonás? Jonás no se moría por la calabacera, o sea, no se quería morir, no tenía depresión por la calabacera, sino ¿por qué? Porque no iba a destruir a Nínive. Dios no iba a destruir a Nínive. El último versículo del capítulo 4 de Jonás, Dios dice: a ti te daba pena la calabacera, y Dios dice: ¿no voy a tener yo misericordia de 120.000 que no disciernen entre la mano derecha y la mano izquierda? Y muchas bestias, animales. Dios tiene misericordia. Jonás, tú no tienes misericordia. Tú quieres destruirlos a todos, pero yo no soy como tú, Jonás. Entonces, ¿por qué tenía depresión Jonás? ¿Por qué tenía depresión? Porque él quería llevar a cabo su justicia, no la justicia de Dios. Él quería su justicia. Un pueblo pagano: destruir, fuego, muerte. Un apocalipsis. ¿Pero qué se encontró? Misericordia. No era su plan, era el plan de Dios. Y Jeremías pasó lo mismo. Jeremías, enviado a Jerusalén a predicar,
Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y qué dijo Jeremías? También, vamos a buscar a este también. Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, 14 al 18. Jeremías capítulo 20, versículo 14. Os leo: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Miren, Jeremías, este profeta de las lágrimas, sufría por el pecado de Jerusalén, que va a venir Babilonia, y lo va a destruir. Arrepentíos, volveos. ¿Y qué pasaba? No se volvieron. Por eso Jeremías dice, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajo? Hay otro más. ¿Quién? Job. Job también. Job, cuando perdió todas las cosas en un solo día, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, sus siervos, sus tierras, perdió su salud. 7 días estuvo callado. ¿Qué fue lo primero que dijo? Después de 7 días mudo, ¿qué dijo? No. Maldito el día en que yo nací. Maldito el día en que yo nací. Lo otro se lo dijo a su mujer, cuando su mujer dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él, sus primeras palabras, dijo, maldito el día en que yo nací, no sea contado entre los días del año. ¿Saben cuál que piensan que es el día en que nació Job? El 29 de febrero. Bueno, hermanos, vamos a volver a Primero de Reyes 19. Jeremías, Moisés, Job, Jonás, Elías, todos ellos tuvieron procesos de depresión. Tal depresión que deseaban literalmente morirse. Esto no es así, mejor estaría muerto, como yo lo digo así como a lo tonto, como se suele decir. No, de verdad es un deseo del corazón, deseaba morirse. Y Elías deseaba morirse. Moisés deseaba morirse. Jonás deseaba morirse. Porque a veces cuando uno ve que no son sus planes y que tanta energía, tanto trabajo, no dan los frutos que uno desea, de verdad que a veces dices, pues ¿para qué? Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere otra cosa. Por eso la historia continúa muy gozosamente. Versículo 5, capítulo 19, Primero de Reyes 5. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera, donde él estaba acostado, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vamos a ver la primera restauración de Elías. Hubo varias restauraciones, una física y otra espiritual. Aquí, ¿qué va a hacer Dios? Primero va a tratar con tu físico. Porque hermanos, aunque no suene muy doctrinal, pero a veces lo más espiritual que puede hacer uno, ¿saben qué es? Echarte la siesta. ¿Entienden? No somos todopoderosos.
Jesús, en San Juan capítulo 4, cuando llegó al pozo de Jacob, dice que cansado del camino, el Señor se sentó. ¿Qué? Cansado del camino. Si el Dios Todopoderoso, hecho hombre, estaba cansado del camino, ¿nosotros no nos vamos a cansar? Claro que nos vamos a cansar. ¿Y espiritualmente no nos vamos a cansar? Claro que nos vamos a cansar. Entonces Dios sí nos permite que podamos descansar. Una siesta reparadora, dicen que es muy buena, ¿no? Sí, una siesta de 30 minutos dicen que es muy reparadora. Una siesta de 3 horas es fatal. Sí, dicen eso. 30 minutos te mejora la memoria, te da energía, 30 minutos, ¿vale? 30 minutos. 3 horas, dice que te levantas de mal humor, te levantas más cansado, ya no quieres hacer nada en todo el día. Por eso Dios nos advierte, sí, una siesta, bien, 30 minutos, no más. Porque algunos me temo que pueden estar en la siesta perpetua, hablando de lo espiritual. Acomodarse debajo del enebro, miren, debajo del enebro no es nada cómodo. Estaba hablando de un arbusto que no es grande. Es un arbusto que suele estar en los laterales de las carreteras. Un arbusto que tiene una flor amarilla cuando llega la primavera. Y no da mucha sombra, pero da la suficiente si estás tirado en el suelo, si estás tumbado. Es un arbusto. Y estaba en el desierto, porque dice que en camino de un día se fue al desierto. Desierto, debajo de un arbusto, a lo mejor era solo el único enebro que había por allí. Y Elías se tumbó allí y dijo, a ver cuándo me muero. El cristiano no puede estar perpetuamente durmiendo, por muy cansado que esté del camino. Entonces, Dios nos hace un aviso, y Dios iba a hacer una cosa, va a restaurar su cuerpo. ¿Está cansado? Sí, pues dice que llega el ángel, despierta. ¿Y qué se encuentra? Una torta cocida y una vasija con agua, una jarra con agua. Y come y bebe, y vuelve a dormirse. Y otra vez dice que el ángel de Jehová lo despierta. Y dice, come y bebe, porque el largo camino te queda, te resta, te queda. Es decir, no te vas a quedar aquí. Este no es el plan de Dios para ti, que te mueras aquí triste, solo, abandonado, tirado debajo de un enebro. Que cuando venga a buscarte tu siervo te encuentre aquí calavérico. ¿Qué hace Dios con aquellos cristianos que están debajo del enebro dormidos? Torta de pan, agua. ¿Tú estás mal espiritualmente? ¿Eres cristiano pero por tu cansancio estás dormido debajo del enebro? ¿Sabes qué necesitas? Pan y agua. Pan y agua. Pan, ¿qué es pan? Pan es el Señor. El pan que descendió del cielo. San Juan capítulo 6. Recuerda que Cristo murió por ti. Agua, la palabra de Dios. ¿Sí no? ¿Sí o no? Efesios capítulo 5, recuerden. Cuando Pablo está hablando de la iglesia, del amor de Cristo por la iglesia, dice, habiéndola lavado por la purificación, por la palabra, por el agua. El cristiano necesita recordar el Evangelio. Cristo Jesús murió por mí. Y Él no se quedó en el Getsemaní llorando, ¡ay, ay, ay, qué pena de mí, ay, ay! No, Él que dijo, pase esta copa si es posible, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. En aquel lugar que ocurrió, otro ángel apareció, ¿sí? ¿Se acuerdan? Getsemaní, otro ángel apareció a consolarle. ¿Qué son los ángeles? Según Hebreos capítulo 1, versículo 4. Espíritus ministradores. ¿Que vienen a qué? A ayudar a los que son de Dios. Miren, cuando tú estás mal, cuando estás triste, cuando estás abatido, cuando estás en depresión espiritual, aunque no lo creas, al lado tuyo hay un ángel. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice Dios. Que Él tiene sus espíritus ministradores que van a ayudar a aquellos que están en malas circunstancias. Esos que te protegen, que te guardan, que te cuidan. Estos ángeles aparecen en los momentos más críticos. ¿Cuándo aparecieron los ángeles con el Señor? Cuando fue tentado, por ejemplo, ¿no? El Señor se bautiza, nada más ser bautizado, dice que es llevado por el Espíritu al desierto, donde durante 40 días
apúntate esto, 40 días, dice que él fue tentado. Y no comió ni bebió nada. Pero después de que venció, ¿qué ocurrió? Dice que ángeles venían y le servían. También antes de morir, en el huerto de Getsemaní, cuando él sudaba gotas de sangre, vinieron ángeles a consolarle. ¿Y a nosotros no? Hebreos 1:14 te habla de esto. Ellos son espíritus ministradores. Entonces, el Señor nos envía esos espíritus para consolarnos, para ayudarnos. Esos ángeles preciosos que cuidan y nos guardan. Y este ángel, dice el ángel de Jehová, le vuelve a despertar y dice, te queda un largo camino. Entonces, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo? ¿Vamos a estar dormidos en los laureles? No, ¿verdad? Levántate porque el largo camino te resta. ¿Cuál era ese camino? Miren, versículo 9 en adelante, vamos a leer, del 9 al 14. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí se repite, ¿no? 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Y 2 veces la misma crítica, ¿no? Bueno, crítica o queja. He sentido un vivo celo, pero Israel se ha apartado, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y a mí me buscan para matarme. ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? En definitiva, es lo que le está diciendo Elías a Dios. Oye, ¿qué pasa? ¿Eres tú como Baal que no responde? ¿No ves que tus altares han sido derribados y que han levantado de Baal en su lugar? ¿No has visto que todo el pueblo te ha abandonado? Y los pocos que estaban contigo los han matado a todos menos a mí. Menos mal que me he escapado, porque si no yo ya estaba... Solo yo he quedado. Esto dice el profeta, ¿no? Un poco ignorante también. Pero miren, hermanos, aquí hay enseñanzas que nos pueden servir. En primer lugar, habla de una cueva, ¿no? Y allí se metió en una cueva. Dice que él camina, dice que se fortaleció con esa comida. Versículo 8 dice, no, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Es familiar, ¿no? 40 días y 40 noches. ¿Quién ha estado 40 días y 40 noches haciendo algo? El Señor, ¿no? Dice que 40 días y 40 noches estuvo sin comer y sin beber, haciendo ayuno. Pero Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en el monte Horeb, en ese mismo monte, el monte Sinaí, para que le diese las tablas de la ley. ¿Y comió algo, Moisés? ¿Comió y bebió en el monte Horeb? No. ¿Y el Señor comió algo? No. ¿Y Elías comió algo? No menciona que volviera a comer pan, torta o agua. Dice que fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Es una comida que tú te la comes y tú puedes estar 40 días ya sin comer y sin beber. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Danos de ese pan. Como diría la mujer samaritana, dame de ese pan, dame de esa agua. Miren, este periodo 40 es muy representativo, simbólico. ¿Saben qué representa 40? Un periodo de prueba. Un periodo de prueba. Por ejemplo, Moisés, 40 días en lo alto del monte Sinaí, era un periodo de prueba para los de abajo que tenían que esperar el tiempo necesario. Pero ellos no esperaron, edificaron un becerro de oro. 40 años, un tiempo de prueba. Dios dice así en Deuteronomio, ¿no? Dice, os hice estar 40 años en el desierto para probar vuestros corazones, si me habíais de guardar mis mandamientos. 40 es un periodo de prueba. El Señor durante 40 días probado en el desierto, sin comer y sin beber. ¿Para qué? Para mostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios.
Él lo sabía, pero Satanás recibiría una lección. Y así este periodo de 40. Pero llega a la cueva, llega y se mete en una cueva donde pasó la noche. ¿Saben qué representa la cueva? ¿Qué representa la cueva? ¿Saben lo que representa la cueva? Un escondite, ¿no? Un refugio. Un lugar donde... En la Biblia aparecen varias cuevas, varios tipos de cueva. Por ejemplo, Abraham enterró a su mujer en la cueva de Macpela, ¿no? Una cueva puede ser una tumba, ¿no? ¿Qué más puede ser una cueva? David dice que se metió, cuando le perseguía Saúl, se metió en la cueva de Adulam, donde dice que allí hizo como un cuartel general, ¿no? Allí estaban todos aquellos que estaban perseguidos, los malandros, sí, esta gente que no era bien vista, dice que allí los reunió a todos y reunió con unos 400 en aquella cueva de Adulam. ¿Qué más cuevas aparecen en la Biblia? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, mi casa, que debería ser llamada casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las cuevas también eran propicias para los ladrones, para guardar lo hurtado. Entonces hay ese tipo de cuevas. ¿Quién se metió también en una cueva? Lot y sus 2 hijas, ¿no? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ellos se escondieron en una cueva donde esas niñas violaron a su padre. ¿Se acuerdan de la historia? Génesis capítulo 19. Como vemos, las cuevas no enseñan nada bueno. Las cuevas no representan algo bueno, sino representan una situación, una situación incorrecta delante de Dios. En la cueva no se puede escuchar a Dios. En la cueva Dios no nos quiere. Una vez, yo creo que lo comenté, cuando estaban hablando así, ¿no?, de un retiro de pastores, una enseñanza para los matrimonios, y hablando de las mujeres, ¿no?, que a las mujeres les gusta hablar mucho, ¿no? Hablar mucho, solucionar problemas, aunque muchas veces cuanto más habla, el problema se hace más gordo. Y el pastor decía, no era su opinión, sino que era basado en hechos reales, como diría en la película. Los hombres somos totalmente diferentes. Y los hombres no nos gusta confrontarnos. ¿Qué hacemos? Nosotros nos metemos en la cueva e intentamos solucionar las cosas encerrados en nosotros mismos. No sé si tengo la razón. Hombres, ¿son así ustedes? Los hombres son callados, se esconden. Si tú hablas a tu marido y no te responde, no te preocupes, está en su cueva. Las mujeres hablan, por eso necesitan hablar. Cuando se reúnen las hermanas en la iglesia, ¿qué ocurre? La reunión de damas, ¿qué hacen? Podrían estar aquí toda la tarde, hablando. Es bueno, para ellas es bueno. Los hombres, la reunión de caballeros, ¿qué? Todos calladitos. Somos así. Pero hay que salir de la cueva. Aquí Dios le va a decir, en la cueva no es el lugar donde yo te voy a hablar. Allí se metió una cueva. Vino la palabra, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No, ¿qué haces aquí en la cueva? No, es ¿qué haces en este lugar? ¿Me estás buscando, Elías? Y Elías le dice, pues claro, he sentido un vivo celo de Jehová de los ejércitos, tal, lo que hemos leído, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Versículo 11. En la cueva no. Como dirían, sal a la calle. Sal fuera. Vamos a hablar cara a cara. Aquí en la cueva no. En la cueva no. Sal a la calle. Sal fuera. Dice así, ¿no? Sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová. Que Dios no te va a hablar en la cueva. No sé si me estoy haciendo entender. Que cuando nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra depresión, en nuestras quejas, en nuestra murmuración, Dios no nos va a hablar ahí. Y Dios dice, sé valiente, sal fuera, sal a la calle. ¿Y qué Dios le va a decir? Bueno, en primer lugar, Dios se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta Dios? He aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínate el viento, que rompa los montes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Pregunta de examen, ¿dónde estaba Jehová? Vale, respuesta correcta. En primer lugar dice que hubo un viento, ¿no? Que rompía los montes. Podía ser como el viento este que hizo dividir el Mar Rojo, ¿no?
Porque Dios dice que en su palabra que hizo soplar un gran viento oriental y dividió el mar Rojo en dos, para que ellos pasasen en secos. ¿De parte de quién venía ese viento? Huracanado, de parte de Jehová. Y luego dice que hay un terremoto. Un terremoto, por ejemplo, como el que ocurrió en la época de Moisés con Coré. ¿Saben quién era Coré? Ese que juntó a 250 y empezaron a murmurar en contra de Aarón y de Moisés. Y Dios que le dice que se separen. Se separaron Coré y sus 250 compinches a un lado y el resto de Israel a otro. Dice que la tierra se abrió y los tragó. Un terremoto. Jehová también se puede presentar en un terremoto. Pero dice no, Jehová no estaba en el terremoto. Y después dice un fuego. Un fuego, le recordaba a Elías. Fuego, no hace mucho. Vi descender fuego del cielo. Fuego de Dios, de Jehová, ¿no? Que consumió el holocausto, el sacrificio. Me dio la victoria delante de esos profetas de Baal. Pero Jehová tampoco está en el fuego. Y luego dice un silbo apacible. ¿Qué significa esto, hermanos? Mira, a veces Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero Dios siempre se va a manifestar de la manera correcta. ¿Se imaginan que Dios se manifiesta encima de Elías como un terremoto? Lo rompe, ¿no? O como un fuego, lo quema. ¿Cómo se manifestará Dios a sus hijos amados, que están débiles y decaídos? ¿Cómo se manifestará? Un silbo apacible. Jehová está en el silbo apacible para sus hijos amados. Entonces nosotros que tenemos que escuchar ese silbo apacible. El Señor no quiere nuestra destrucción, el Señor quiere nuestra restauración. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia entre un Dios que el mundo idolatra, un Dios inventado, y nuestro Dios. Nuestro Dios es un silbo apacible. Aquí el Señor le va a decir esto. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Vosotros tenéis la respuesta? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo esta predicación, ¿saben cómo la he titulado? ¿Qué haces aquí, Julián? Y yo creo que cada uno de ustedes, los que toman nota, pueden ponerle ¿qué haces aquí? Y pon tu nombre. Porque creo que muchas veces estamos en el lugar equivocado. No me refiero al lugar físico, sino al lugar espiritual equivocado. A veces nos ponemos en el lugar de la confrontación, en el lugar del perdón. Nos ponemos en el lugar de la ira, en el lugar del amor. Nos ponemos en el lugar de ¿qué? De la crítica, del chisme, de la murmuración, en lugar de ponernos en el lado de la alabanza, de la misericordia, del sacrificio. ¿Entienden? Tenemos que cambiar nuestra posición, nuestro lugar. Por eso Dios nos pregunta una y otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pasa? ¿Dios no sabe qué hace ahí? Miren, cuando Dios pregunta, no busca información. ¿Entienden? Cuando Dios te pregunta, no busca información. Dios sabe todo, ¿o no lo sabe todo? ¿Qué le dijo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Ah, ¿que no lo sabía Dios? Claro que lo sabía Dios. ¿Qué le preguntó a Adán? ¿Dónde estás tú? Ah, ¿es que no sabía dónde estaba? Sabía que estaba escondido. Cuando Dios te pregunta, ¿saben qué quiere? Que tu respuesta confirme lo que Él ya sabe. Pero el que no lo sabes eres tú. Es decir, el ¿qué haces aquí, Elías? Te estaba recordando, Elías, este no es tu sitio, aquí no pintas nada. Elías, eres un profeta de Dios y aquí no veo a nadie que necesite la palabra. ¿O no? Aquí yo no veo a nadie, es un desierto, no hay nadie, aquí nadie. Y tú no tienes que estar donde no hay nadie, tú tienes que estar donde está la gente, porque tú llevas mi palabra. Ese es el que haces aquí, Elías. Claro, la queja está, ¿no? Que han derribado tus altares, que a tus profetas han dado muerte, que solo quedo yo. ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tranquilo, Elías, tranquilo. Pero recuerda, este no es tu lugar. La falta de fe de Elías le llevó a aquel lugar. Dios no le dijo que fuese. Él fue por su propio medio, ¿no? Le permitió Dios encontrarse con él en aquel lugar. A escuchar el silbo apacible. Pero el lugar del profeta era entre el pueblo. Por eso Dios le va a enviar la última vez a hacer el trabajo de profeta. Varias
varios mandatos, ¿no? Quiero terminar ya. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, no uno, 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esta es la restauración espiritual. Hemos visto la restauración física, ¿no? Torta y agua. Se encuentra con Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Sal fuera. Se presenta el silbo apacible y le dice, ahora sí, ¿no? Dice que se cubrió el rostro cuando escuchó el silbo apacible. Ahora sí, ¿no? Dios no es que esté sacando músculo con el viento, el terremoto, el fuego, esté diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Pero Dios sí le está enseñando una máxima. Elías, no temas a los que matan la carne, mas el alma no puede matar. Elías, estás huyendo de una mujer, ¿qué haces aquí? No, yo te voy a enseñar a quién debes temer. San Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién? Aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debéis temer. Elías, ¿le tienes miedo a una mujer? Mira quién soy yo. Hago temblar los montes con el viento. Hago un terremoto que se mueve todo. Y un fuego que lo puede consumir también todo. ¿Le tienes miedo a una mujer? ¿O a Dios? ¿A quién temen ustedes? ¿A quién temen? Temed a Dios. El temor de Jehová. Ese es el comienzo de la sabiduría. A ese hay que temer. No tengan temor de los hombres. Los hombres no pueden hacer nada más que matar esto. Dios le va a encomendar ese último trabajo. Ungir al rey de Siria, ungir al rey de Israel, a Jehú, y enseñar a su discípulo, ¿quién será? Eliseo, ¿no? Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, ahí aparece como Elías fue llevado por un carro de fuego, ¿no? Fue llevado por Dios vivo. Qué curioso. ¿Qué quería Elías? Quiero morirme, mátame, mátame. ¿Y qué dijo Dios? ¿A que no te mato? ¿A qué hora vas y no te mueres? Y no se murió. Elías es de los pocos hombres que no murió. Fue arrebatado por Dios. En Segundo de Reyes, capítulo 2. Fue llevado por Dios en un carro de fuego. ¿Ven cómo es Dios? Lo que está claro que le va a dar ese mandato. ¿Y qué hizo Elías? Con fuerzas renovadas, con un propósito de vida, el profeta sigue trabajando y va, unge al rey de Siria, unge a Jehú, rey de Israel, y coge a su discípulo Eliseo y le enseñará. Entonces, ¿ustedes tienen trabajo por hacer? Yo también. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer para el Señor. Entonces hay que levantarse del enebro, escuchar el silbo apacible y ponernos a trabajar. Porque el Señor lo pide. Y si tú estás en el enebro, lo único que vas a escuchar es, levántate, espabila, largo camino te resta, que no has acabado. Y si tú estás buscando respuestas, Dios te va a decir, ¿qué haces aquí? Sal ahí fuera. Sal fuera a predicar el Evangelio. Y salva almas. Porque para eso te he llamado. Entonces, hermanos, es tiempo de despertar de la siesta y es tiempo de trabajar. El Señor nos lo manda. ¿Vale? ¿Sí? Pues hoy la enseñanza termina aquí y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo, por la palabra, por la exhortación y sobre todo por el corazón que tú pones en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a trabajar más fuertemente, porque son demasiadas las veces que nos tumbamos sin hacer nada, descuidando nuestra vida espiritual
y metidos en la cueva esperamos que todo se solucione simplemente por nuestra queja o nuestro reproche. Pero sabemos, Señor, que tú no trabajas así. Tú no hablas en la cueva, tú hablas fuera. Tú hablas al corazón que con valentía quiere servirte, aquel corazón voluntario que dice, heme aquí, envíame a mí, y que anhela hacer la obra para la cual nos has salvado. Ayúdanos para que comprendamos cada uno de nosotros nuestras vidas, que veamos en ellas ese plan, ese propósito que tú has establecido, Señor. Porque cada uno de aquí somos herramientas, somos vasos, unos para usos honestos, otros desgraciadamente para usos viles. Pero ayúdanos, Padre, para que seamos esos vasos honrosos, de uso honroso, predicando el Evangelio, aunque seamos vasos de barro, y llevando esa buena nueva, Señor. Guarda nuestros pasos y ayúdanos a que seamos testimonio vivo de la palabra de Cristo, la cual debe morar con abundancia en nuestros corazones. Ayúdanos a despertar del letargo de la siesta espiritual, si es que en ella estamos, Señor, y ayúdanos a que con valentía sigamos trabajando para el Señor. Te damos gracias por todas las cosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza para terminar, ¿vale? Página 337 del himnario, página 337. Por Cristo firmes, soldado de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, por él por capitán, pues él serás vencido las huestes de Satán. Luchar por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos de armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará.
Buenos días. Nuevamente Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar escuchando su palabra. Gracias a ustedes que han venido también a escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Y ahora va a los anuncios para los próximos días. Miércoles 7 de mayo, sermón de la iglesia de Seúl a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Reunión de distritos. Viernes 9 de mayo, distrito Crecimiento, con la hermana Yasmín a las 7 de la tarde. Sábado 11 de mayo, distrito Amor, hermano José Ángel a las 7 de la tarde. Distrito Constancia, hermana Nancy a las 5 de la tarde. Distrito Trabajo, hermana Maricruz a las 7 de la tarde. Domingo 11 de mayo, salida al aire libre, ermita de Rianzares. Limpieza semanal, hermanas Berta y hermana Margaret. Clase dominical primaria, hermano Huber y hermana Lisbeth para el 18 de mayo. Hermana Wendy, clase infantil para el 18 de mayo también. Ya como dije, el 11 de mayo tenemos salida al aire libre. Lo voy a anunciar aquí también. El que tenga coche y pueda llevarlos, le vamos a agradecer. Necesitamos acomodarlos todos porque hay muchos que no tienen, entonces para que puedan ir, todos los que quieran ir. Y nosotros tenemos uno ahí, tenemos 2 plazas, pero podemos ir y venir porque está aquí cerca. Así que yo creo que por coches no hay problema. De una manera o de otra vamos a ir todos los que quieran ir. Así que anímense. Ahí va a haber palabra, va a haber juegos, va a haber muchas cosas para que la pasemos bien en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que tengo a alguien que ha venido por primera vez. Es una alegría para nosotros cuando viene una alma nueva. Si hay alguien más, aparte de la persona que voy a mencionar, levante su mano. Tenemos a Caseli, que ha venido con la hermana, la esposa del hermano Hila. Y si hay alguien más o no hay nadie más, bueno, démosle la bienvenida a él, por favor. Bienvenido, nos alegra tenerte con nosotros y como lo hacemos siempre, las puertas de esta iglesia y nuestros corazones están abiertas para ti. Si te podemos apoyar, ayudar en algo, pues está a nuestro alcance, lo haremos con todo el gusto del mundo. Por último, feliz Día de la Madre a todas. Y me ha dicho Laura que ha traído una tarta para compartirla con las madres. Es que la que se quiera quedar, los que quieren quedar son bienvenidos. Y yo creo que con esto terminamos. Vamos a pasar, creo que al comedor, ahí es donde va a ser todo. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.